están? Bendecidos lunes para todos ustedes. El día de hoy, como todos los lunes, vamos a hacer aritmética. No se olviden que esta semana ya estamos iniciando el cuarto bimestre. Se acaba el año, Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Tema nuevo se llama fracciones. Tema nuevo en el sentido de que ya lo que hemos visto ya es un tema nuevo. Pero fracciones ya es un tema viejo conocido por ustedes. Ya lo vienen viendo desde creo segundo grado de primaria, primer grado de primaria. Simplemente lo que estamos haciendo será reforzar y profundizar cada vez más. Como siempre, jóvenes, primero vamos a colocar los objetivos, que es lo que queremos alcanzar. En esta oportunidad vamos a ver todo lo que corresponde a cómo se define, cómo su lectura, cómo su escritura, cómo su gráfica y cómo se clasifica. Haremos algunos ejercicios explicativos. Para la próxima clase estar haciendo ya lo que son operaciones con fracciones. Haremos pues suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación de fracciones. A su vez haremos problemas con fracciones. Muy bien, vamos a empezar con lo de hoy, ¿no? Primero, como siempre les digo, vamos a fijar nuestros objetivos. Entonces, nuestros objetivos es, primero, define fracciones y segundo, clasifica las fracciones, ¿correcto? Entonces colocamos define fracciones. Y el segundo es clasifica fracciones. Perfecto. Muy bien, jóvenes, una vez que ya hemos colocado los objetivos que queremos alcanzar, vamos a dar inicio al desarrollo del contenido. Vamos a la primera parte, ¿no? ¿Qué cosa es la definición de una fracción? Miren, jóvenes, es importante. Toda fracción es una división. Pero ¿qué sucede? Una división, cuando no es exacta, generalmente nosotros las expresamos con decimales. Profe, ¿y si no quiero expresarlo como decimales? Bueno, defínelo entonces como una fracción. ¿Correcto? Cuando no se puede dividir, no me da exacta, yo la puedo tranquilamente expresar como una fracción. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa es una fracción? Es simplemente una división no exacta. ¿Correcto? No es exacta. Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo 23 y quiero dividirlo entre 7. Esto no me va a dar exacto. No me va a dar exacto, me va a dar decimal. Entonces, si yo no quiero expresarlo como decimal, lo puedo expresar como una fracción. ¿Cómo, profesor? De la siguiente manera. Mira, agarro el dividendo, lo voy a colocar como numerador y el divisor lo voy a colocar como denominador. ¿Correcto? Míreme, lo que era una división ahora lo estoy expresando en forma de una fracción. Pero ojo, ya dije los elementos. ¿Cuáles son los elementos? La parte de arriba, ¿correcto? La parte de arriba se conoce como el nombre de numerador, y la parte de abajo lo conocemos como denominador. Ahí tenemos, jóvenes, nosotros cómo es que se llama cada uno de los elementos de una fracción. ¿Correcto? Entonces tenemos numerador, denominador y es una división que nos dio exacta. Y para no expresarla en forma de un decimal, la expresamos como una fracción. ¿Correcto? Bueno, lectura y escritura. Muy bien, lectura, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? Perfecto, miren aquí. ¿Cómo se lee un número o una fracción? Vamos a ver. Primero, ¿cómo se lee? Se debe nombrar el numerador. Se nombra directamente. Vamos a colocar aquí. Paso número 1. Nombro el numerador. Tal cual como está. Si es un 3, le digo 3. Si es un 8, le digo 8. Si es un 15, le digo 15. O sea, el numerador lo voy a nombrar tal y cual como es. Pero el denominador tiene ciertas facultades. Por ejemplo, miren, número 2. Si es el denominador, cuando voy a nombrar el denominador, ¿correcto? Si es un 2, le vamos a colocar medios. Si es un 3, le vamos a llamar tercios. Si es un 4, le vamos a llamar cuartos. Si es un 5, le vamos a llamar quintos. Si es un 6, le vamos a llamar sextos. Si es un 7, le vamos a llamar séptimos. ¿Correcto? Si es un 8, le vamos a llamar octavos. Si es un 9, le vamos a llamar novenos. Si es un 10, le vamos a llamar décimos. ¿Correcto? Y a partir de 11 hacia adelante, de ahora en adelante, le vamos a llamar avos. Es decir,
Nombramos el número, pero le terminamos al final de decir avos. Ok, perfecto. A ver, profesor, denos un ejemplo. Mire aquí. Vamos a suponer que yo tenga el siguiente número. Ahí está. ¿Correcto? La siguiente fracción. Y vamos a suponer que yo tenga, por ejemplo, la siguiente fracción. ¿Cómo se nombra, profesor? ¿Cómo su lectura? ¿Cómo su escritura? De la siguiente forma. Primero nombro el numerador, tal cual como es. Por ejemplo, en este caso, 7. En este otro caso abajo, 3. Eso no va a cambiar, ¿sí? Pero debo siempre empezar primero nombrando el numerador. Entonces le coloco. ¿Cómo sería en este caso? 7, perfecto. Una vez que yo ya nombré al numerador, vamos a colocar aquí 3, perfecto, ya nombré el numerador, ahora viene a nombrar el denominador. ¿Qué número está abajo? El 2. ¿Cómo se lee el 2? Medios. Entonces colocamos 7 medios. Ahí está. Perfecto. ¿Qué número está abajo? El 13. ¿Qué dice aquí? Que después del 11 se reescribe la palabra avos. ¿Cómo sería entonces? 3, 13 avos. Ahí está, jóvenes, cómo es que se debe leer y escribir una fracción. Entonces repito de nuevo. Para la lectura y la escritura, primero nombro el numerador. ¿Cómo nombro el numerador? Como es. No le voy a agregar absolutamente nada. Si es el número y tal como se lee. Pero para el denominador tenemos toda esta salvedad. Si es un 2, medio, si es el 3 tercios, hasta el 10 tiene un nombre especial. Pero a partir del 11 le voy a agregar la palabra avos. ¿Correcto? Le vamos a agregar la palabra avos. Ahí tienen ustedes un ejemplo. La siguiente parte es la gráfica. ¿Cómo es que se grafica, profesor, una fracción? Miren acá, muy sencillito. Si yo tengo una fracción cualquiera, escúchenme claro, el de arriba lo vamos a pintar. Y el de abajo va a servir para dividir. A ver entonces, ¿cómo vamos a hacer? El de arriba pinta y el de abajo divide. Escúchenme claro, ¿eh? El de arriba pinta y el de abajo divide. Pero todo ejercicio que yo tenga que graficar, primero empiezo con la parte de abajo. Ojo aquí, ¿correcto? Ahora, para graficar, jóvenes, puedo utilizar cualquier figura. Los más conocidos tenemos los rectángulos, tenemos los cuadrados, tenemos los triángulos e inclusive tenemos los círculos. Los círculos. Perfecto, vamos a dibujar un círculo. Aquí uno pequeño, a ver, vamos a ver. Ahí tenemos un círculo. Vamos a empezar, por ejemplo, a graficar. Vamos a suponer que yo tenga 3 cuartos. Necesito graficar 3 cuartos. ¿Cómo voy a hacer? Miren, hago primero mi gráfica. ¿Cómo fue que le dije? Primero empiezo ¿con quién? Con el denominador. ¿Qué cosa es el denominador? Divide. Ah, ya entendí. Hago mi gráfica, miro el denominador y divido mi gráfica de acuerdo a lo que me dice el denominador. ¿Cuánto me dice? 4. Entonces voy a dividir en 4 pedazos mi gráfica. Vamos a dividir en 4. A ver. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí. Una vez que ya dividí mis 4 pedazos, 1, 2, 3 y 4, voy a pintar. ¿Cuánto pinto? 3 pedazos. Voy a pintar 3 pedazos. 1, 2 y 3 pedazos. Ahí tengo, jóvenes, mi gráfica. Perfecto, ¿se entendió? Entonces hago lo siguiente. Cuando tenga que graficar una fracción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empiezo con el denominador. ¿Qué me hace el denominador? Divido la figura. ¿Qué figura? La que usted quiera. La que usted quiera. Entonces divido lo que me dice el denominador. Y después procedo con el numerador. ¿Qué tengo que hacer con el numerador? Pintar. ¿Perfecto? Vamos con el siguiente gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos. Vamos a graficar, por ejemplo, 4 sextos. ¿Qué hago? Mi gráfica primero lo divido en 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Ahora voy al numerito de arriba. 4. ¿Qué significa? Que tengo que pintar 4 pedacitos. Pintemos, a ver. 1, 2, 3 y 4. ¿Perfecto? Perfecto. Muy bien. Ahora miren lo que voy a hacer con esta grafiquita de aquí. Vamos a suponer que yo quiero pintar 7 cuartos. ¿Qué voy a hacer? Fácil, ¿no? Primero voy a la parte de abajo. Hago una gráfica y luego lo divido en 4 pedazos. Vamos a hacer nuestra gráfica, a ver. Hagamos nuestra gráfica, ahí está, y lo divido en 4 pedazos. Empiezo a pintar.
¿correcto? 1, 2, 3 y 4. Pero, oh, sorpresa. Me doy cuenta que tengo que pintar 7, no tengo que pintar 4. ¿Qué tengo que hacer entonces? Profe, hago otra gráfica más, divido de nuevo entre 4 y pinto las que me faltaban. ¿Cuántos me faltaban? 3 más. Entonces pinto 1, 2 y 3 pedazos. Sencillo, ¿no? Vamos a terminar con la del círculo. A ver, vamos a suponer que yo quiero pintar 3 séptimos en el círculo. ¿Qué tengo que hacer primero? A ver, acuérdense. Díganme pues. ¿Cómo empiezo? Dividiendo. Muy bien. ¿Cuánto divido? En 7 pedazos, ¿no es cierto? Vamos a dividir en 7 pedazos. A ver, vamos a dividir en 7 pedazos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me faltaría un pedacito más. Ya tenemos los 7 pedazos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Miro el numerador y el numerador me dice cuántos tengo que pintar. A ver, vamos a pintar. Pintamos solamente 3, profesor. 1, 2 y 3. Ya hemos pintado los 3 pedazos. Perfecto, jóvenes, ¿qué hemos hecho entonces en esta primera parte? Hemos visto la definición, hemos visto la lectura, hemos visto la escritura y hemos visto cómo se hace la gráfica. Copiando. Chicos, ahora vamos a hacer la clasificación de las fracciones. ¿Cómo se clasifica, no? Hay muchas las clasificaciones, de acuerdo al denominador, comparación entre dos fracciones. Nosotros lo vamos a hacer directamente todas, ¿sí? Y luego le voy a dar un ejemplo de cada uno para que ustedes tengan más o menos idea de cómo es que se hace la clasificación de las fracciones. Vamos con la número 1, ¿sí? Número 1, vamos a hacerlo de acuerdo, escuchen bien claro, de acuerdo a su denominador. De acuerdo a su denominador. Vamos a poner una primera, a ver, propia. ¿Cuándo se llama una fracción propia? Una fracción es propia cuando su numerador es menor que el denominador. Entonces voy a colocar aquí, mira. Propia, cuando el numerador es menor que el denominador. Ahí está, joven. Entonces, cuando suceda este caso, decimos que es una fracción propia. A ver, profesor, ejemplo, miren aquí. 3 séptimos, 4 quintos, 8 treceavos. Ahí tienen ustedes fracciones propias. ¿Cómo lo reconozco? Sencillo, pues, ¿no? Verifiquen todos los numeradores, dense cuenta que es menor que ¿quién? Que el denominador. Perfecto. Vamos con la siguiente. Fracción impropia. ¿Cuándo reconozco una fracción impropia? Cuando es al contrario. Cuando el numerador es mayor que el denominador. Entonces colocamos aquí. Cuando el numerador es mayor que el denominador. Ahí decimos que es una fracción impropia. Ejemplo, miren aquí. 7 tercios, miren. Ejemplo, 5 medios. Ejemplo, 11 séptimos. Ahí ustedes se dan cuenta que todos los numeradores son mayores que sus denominadores. E inclusive, ¿cómo reconozco? Reconozco que es propia porque si yo hago la división, porque ya dije hace un momento que toda fracción es una división que no da exacta, da un decimal, es por eso que la expresamos así como fracción. Cuando yo hago la división, por ejemplo aquí, 3 entre 7, 4 quintos, 8 treceavos, siempre me va a salir 0 y algo. Es decir, va a salir menos que la unidad. En cambio, jóvenes, en las fracciones impropias, cuando yo hago, jóvenes, la división, siempre me va a salir mayor que la unidad. Por ejemplo, aquí tengo 7 tercios, 2 y punto y algo. Aquí tengo 5 medios, 2.5. Aquí me sale 11 séptimos, 1 punto y algo. Siempre me va a quedar mayor que la unidad. ¿Perfecto? Por aquí tenemos fracción mixta. ¿Qué cosa es una fracción mixta? Bueno, una fracción mixta, jóvenes, es una combinación entre un número entero y una fracción. Combinación entre un número entero y una fracción. Perfecto, presten atención, ¿ah? Combinación, vamos a colocar aquí, combinación entre número entero y una fracción. ¿Y cómo sale? Ah, miren, proviene de una fracción impropia. Viene de una fracción impropia. ¿Cómo así, profesor? Miren aquí. Vamos a suponer, jóvenes, que yo tengo la siguiente fracción. 23 séptimos. ¿Correcto? Es una fracción impropia. ¿Correcto? Porque el numerador es mayor que el denominador.
Vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo. Dice usted, bueno, profesor, 23 dividido entre 7. 3. 7 por 3, 21. Me sobra 2. Perfecto. Si sigo dividiendo, esto me va a quedar un decimal. 3.2 más o menos. 3.2 y algo. Perfecto. Pero yo quiero volver a expresarlo como una fracción. Miren cómo se hace. Ojo aquí, ¿ah? El cociente lo expreso como un número entero. Ahí está. Entre entero y una fracción. Y ahora tenemos lo siguiente. Mírenme. Este residuo lo coloco como numerador y el divisor lo coloco como denominador. Y ya tenemos listo. Miren, entonces llegamos a la conclusión de que 23 séptimos es lo mismo que decir 3 enteros, 2 séptimos. Profesor, y para saber si está bueno, miren lo que van a hacer. ¿Eh? Miren cómo se hace. Se multiplica el entero con el denominador y se suma con el numerador y me tiene que dar el numerador. Vamos a ver si es verdad. 3 por 7, 21. Más 2, 23. Y como denominador se vuelve a colocar el mismo. ¿Correcto? A otro ejemplo. Miren aquí, ejemplo número 2. Vamos a suponer que yo tengo un entero, un quinto. Y necesito llevarlo a una fracción normal. ¿Cómo haríamos entonces? A ver, 1 por 5, 5 más 1, 6. Y coloco como denominador el mismo 5. Ahí está cómo se regresa. ¿Sí? Y si yo quiero regresar de nuevo esto a un número mixto, hago mi división. ¿Perfecto? Bueno, vamos con el que sigue. Fracción decimal. Esto también tiene que ver mucho con su denominador. ¿Cuándo se llama fracción decimal? Se llama fracción decimal cuando su denominador es potencia de 10. Su denominador es potencia de 10. Vamos a colocarlo por acá, jóvenes. A ver. ¿Cuándo es decimal? Cuando su denominador es potencia de 10. Ahí está. Por ejemplo, prestando atención. 2 décimos. Mírenme. 15 cienavos. ¿Ve? ¿Esto qué es? 10 al cuadrado. Otro. 7 milavos. Ahí está. ¿Quién es este? 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo. Pero todos, absolutamente todos sus denominadores tienen que ser potencia de 10. ¿Cómo se llama eso? Fracción decimal. Sencillo, ¿no? Vamos con la ordinaria. ¿Cuándo es la ordinaria? Ordinaria, profesor, es cuando su denominador no es potencia de 10. Es cualquier número, pero no puede ser potencia de 10. Por ejemplo, profe, mira, 8 quinceavos, ahí tienes un ejemplo. Si te das cuenta, esto no tiene nada que ver con potencia de 10. Porque si fuera potencia de 10 el denominador, tiene que terminar de esta forma. 3 cuartos, ¿cierto? Otro, por ejemplo, tengo 13 séptimos. Si te das cuenta, todos los denominadores son totalmente diferentes a una potencia de 10. Fácil, perfecto. Y por último, vamos a ver lo que son las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Pero eso ya es comparación entre fracciones. ¿Sí? ¿Cuándo son fracciones homogéneas? Cuando yo tengo dos o más fracciones que tienen el mismo denominador. Escuche bien lo que estoy diciendo. ¿Cuándo se llaman fracciones homogéneas? Cuando tengo dos o más. Esta clasificación es para uno solo. Pero esta clasificación es cuando yo hago comparación entre dos o más fracciones. Entonces colocamos aquí. Fracciones homogéneas. Cuando dos o más, ojo, estoy a partir de dos o más, tienen mismo denominador. Si se dan cuenta, casi todas las clasificación de las fracciones tiene que depender mucho de quién, de su denominador. ¿Perfecto? Muy bien. A ver, ejemplo, miren aquí. 2 quintos y 3 quintos. Si se dan cuenta, son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo denominador. Por ejemplo, mírenme. 7 19avos y 25 19avos y 8 19avos. Ahí está. Todas estas son homogéneas. ¿Por qué? Porque su denominador son iguales. Este es un grupo, este es otro grupo. ¿Perfecto? Muy bien. Profe, ¿y heterogéneas? ¿Qué será de heterogéneas? Si hemos dicho que homogéneas se caracteriza porque tienen el mismo denominador, ¿qué será heterogéneas? Que no
no tienen el mismo denominador. Entonces colocamos aquí, cuando dos o más fracciones no tienen el mismo denominador. Ahí está, jóvenes, muy bien. Qué sencillo, profesor. Ejemplo, profesor, mírenme. Vamos a colocar 7 novenos y 3 quintos. Ahí está, mírenme. No tienen el mismo denominador, son fracciones heterogéneas, ¿no? Otro ejemplo, profesor. Un medio, un tercio, un cuarto. Si se dan cuenta, también son estas heterogéneas. Todos sus denominadores son totalmente diferentes. Muy bien, jóvenes. Entonces, en esta parte hemos visto todo lo que corresponde a la clasificación. Propia, impropia, mixta, decimal, ordinaria, homogénea y heterogénea. Espero que se esté entendiendo. Copiando. Jóvenes, vamos a seguir con algunos conceptos más para luego hacer los ejercicios explicativos. Vamos primero con fracción equivalente. ¿Qué son fracciones equivalentes? Son aquellas fracciones que al reducirlas me producen el mismo resultado. ¿Sí? Vamos a colocar eso entonces. Fracciones que al reducirlas me dan el mismo resultado. Miren, joven. Por ejemplo, miren aquí, por favor. Aquí, vamos a suponer que yo tenga 2 tercios, y yo digo que es equivalente, es decir, es igual, equivalente significa es igual, por ejemplo, a decir, a esto que está aquí, ustedes están viendo, a decir 8 doceavos, son equivalentes. Entonces dice el profesor, ¿y cómo yo sé que son equivalentes? Muy fácil, miren aquí, ven. Para saber si son equivalentes, lo único que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, multipliquen en aspa. Y cuando multipliquen en aspa, tienen que darles el mismo resultado. Vamos a ver si es verdad. 12 por 2, 24. 3 por 8, 24. Efectivamente, me dio el mismo resultado. Entonces son fracciones equivalentes. Entonces, ¿cuándo son fracciones equivalentes? Cuando al reducirlas, me dan el mismo resultado. Es más, si ustedes quieren, dividen 2 tercios y dividen 8 entre 12 y le va a dar el mismo resultado. Siguiente concepto, reducción de fracción. ¿Qué cosa es una reducción de fracción? Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos visto mucho en clases que nos dan como resultado las fracciones. Es simplificar. Reducir es simplificar. Es decir, le sacamos la misma cantidad tanto al numerador como al denominador. Por ejemplo, prestando atención. Entonces significa simplificar. ¿Qué voy a simplificar? Voy a simplificar el numerador y voy a simplificar el denominador. ¿Perfecto? Vamos a suponer, miren. 80 sobre 100. ¿Qué hacemos? Vamos a simplificar. A ver, siempre hemos acostumbrado a decir un 0 con un 0, ¿no es cierto? Es como sacarle décima. Pero vamos a hacerlo según la fracción. Decimos mitad. Mitad es 40, mitad es 50. Mitad es 20, mitad es 25. Perfecto. ¿Qué sigue ahora? Quinta. Quinta de 20 es cuarta, 20 es 25. Quinta, 5. Y tenemos, jóvenes, la simplificación, o más conocida como la reducción. Eso significa simplificar, sacar la misma cantidad, tanto el numerador como el denominador, y luego llegarlo hasta su mínima expresión, hasta que se vuelva irreductible, es decir, que ya no se pueda seguir reduciendo. ¿Perfecto? Ampliación de fracciones. ¿Por qué se llama ampliación? Porque lo amplío, porque lo hago más grande. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillito. Mientras aquí yo simplifico el mismo número, el numerador y el denominador, aquí lo voy a multiplicar. Aquí lo divido, aquí lo multiplico. Por ejemplo, prestando atención, vamos a suponer que yo tenga 3 séptimos. A ver, vamos a ampliarlo. Si quiero ampliarlo, simplemente agarro, lo multiplico por una misma cantidad arriba y abajo. Vamos a multiplicarlo, a ver, por 4 y por 4. Entonces tendríamos 3 por 4, 12, 7 por 4, 28. Ya está ampliado. De repente dice, profe, lo quiero ampliar por 10. Ah, bueno, amplíalo por 10. ¿Qué significa? Que vas a multiplicar por 10 arriba y por 10 abajo. 3 por 10 son 30 y 10, 70. Pero una cosa muy particular, jóvenes, prestando atención. Cuando yo amplío, todas estas fracciones son equivalentes. Cuando yo amplío,
todas son equivalentes. Si no, hago un ejemplo, mire, multipliquemos. 28 por 3 son 84. 3 por 12 son 84. Me están dando equivalencia. ¿Sí o no? Perfecto. Y la última parte, antes de que empecemos a ver nuestros ejercicios explicativos de esta clase, vamos a hacer lo que son la comparación de fracciones. Comparar significa si es mayor o es menor, o si son iguales. ¿Correcto? ¿Cómo se compara, profesor? Muy sencillito. Simplemente usted va a hacer la multiplicación. Y siempre la multiplicación, ojo, se empieza de esta forma. Mire, con mi brazo izquierdo, mire, siempre se empieza multiplicando el numerador de mi primera fracción con el denominador de mi segunda fracción. Siempre va a ser así. Siempre de este lado. Esa va a ser la primera multiplicación. Correcto. Por ejemplo, miren aquí. Yo tengo 2 tercios y tengo 5 cuartos. Profe, ¿cuál es el mayor de ellos? Entonces vamos a hacer lo que le acabo de decir. Se multiplica en cruz. Multiplico en cruz. Pero siempre empezando primero así. Y después de esta forma, ¿no? Ese va a ser el segundo paso. Entonces primero es así. Vamos a multiplicar. 2 por 4, 8. 3 por 5, 15. ¿No es cierto? Mire, primero siempre así, 2 por 4, 8. 3 por 5. ¿Cuál es mayor? ¿El 15 o el 8? El 15. Entonces lo coloco de esta forma. ¿Sí o no? Por ejemplo, miren aquí. 7 octavos y tengo un medio. A ver, vamos a colocar aquí. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos de nuevo? Siempre empezamos de esta forma. 7 por 2, 14. 8 por 1, 8. Perfecto. ¿Cuál es mayor? El 14. Entonces lo coloco de esta forma. Esa, jóvenes, es la forma de cómo se puede hacer la comparación entre las fracciones. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, de repente usted me dice, profe, ¿y qué pasa si son muchas? Por ejemplo, vamos a suponer un medio, tengo 2 tercios y tengo, por ejemplo, 5 cuartos. Profe, ¿y ahí cómo hago la comparación? ¿Cómo hago la comparación? Son 3. ¿Cómo hago? Multiplico aquí y luego... No, mira. Cuando tengas 3 fracciones y quieras compararlas, vas a hacer lo siguiente. Vas a homogenizar. Homogenizar. Escúchalo bien. Homogenizar. Vamos a homogenizar. A ver. Sacamos el mínimo común múltiplo de los 3. Sería 2, 3 y 4. El mínimo común múltiplo es 12. Entonces aquí multiplico con 6 y 6. Multiplico con 4 y con 4. Multiplico con 3 y con 3. ¿Cómo tendríamos entonces? 6 por 1, 6, 12. 4 por 2, 8. 4 por 3 son 12. 5 por 3 son 15. Y 4 por 3 son 12. Ahora sí. Todos están homogenizados, solamente me fijo en su numerador. ¿Cuál es el mayor de todos? Este, ¿no? Entonces decimos 15 doceavos mayor que quién, que 8 doceavos mayor que quién, que 6 doceavos. Y ya está lista la respuesta. ¿Qué decimos entonces? Que este es mayor que este y esta fracción es mayor que esta fracción. Listo, jóvenes, la explicación. Muy bien, terminen, vamos a hacer nuestros ejemplos, los ejercicios explicativos y después nos vemos en eso. Vamos con el primero. Mira lo que dice el primero, ¿no? Hallar la parte sombreada. Es decir, tenemos que saber qué representa esta parte sombreada del total. Es muy sencillo. Para resolver este tipo de ejercicios, jóvenes, adaptémonos la figura a la parte que esté más dividida. Si ustedes se dan cuenta, aquí está dividido de 2, aquí no hay más que una sola división, y aquí está dividido en 4 pedazos. Entonces, toda mi figura lo voy a dividir en 4 pedazos. ¿Sí? Vamos aquí de arriba, a ver. Dividimos en 4. Dividimos en 4. Dividimos en 4. Ahí está. Perfecto. ¿Correcto? Una vez que hemos dividido en 4, me doy cuenta que todos están iguales así. Ahora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Listo, ya está completo. Entonces ahora ya puedo hacer mi fracción. ¿Cómo hago? Voy a hacer mi fracción de la siguiente forma, prestando atención. Miren aquí, Primero coloco en el numerador las partes que están pintadas. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3, 4 partes pintadas. Perfecto. Y abajo coloco las partes que ha sido dividida mi figura. A ver, 1, 2, 4 por 4 tenemos 16. Luego procedemos a simplificar. Cuarta 1, cuarta 4. Entonces representa un cuarto esa figura. Ese es el método número 1. Método número 2, prestando atención. Método número 2 que también ustedes podrían utilizar para resolver este ejercicio. Correcto. Dicen ustedes, miren aquí.
Esta era nuestra figurita, ¿no es cierto? Ahí está nuestra figurita y nos pedían las partes sombreadas. Dice, bueno, profe, miren, voy a partir esto en dos, la que está arriba, y si usted se da cuenta, profesor, este pedacito tranquilamente lo puedo traer para acá. Lo traigo para acá. ¿Listo? Se fue de aquí. Y este pedacito lo completo aquí abajo. Perfecto. Listo, perfecto. Yo saco jóvenes, de la gráfica los cortes. Y lo estoy acomodando en la parte de abajo. Ya está. Ya lo acomodé. Una vez que ya lo acomodé, miren lo que digo. Hay una parte pintada completa de 4 pedazos que tiene mi figura. Entonces sería 1 de 4. También me da la misma respuesta. Todo depende de ustedes cómo lo analicen. Lo pueden hacer de la primera forma, distribuyendo toda mi figura de acuerdo al que tiene más cortes. O si no, llevando a otra posición, ¿sí? De tal manera que podamos completar para hallar la respuesta del ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2. Hallar 3 fracciones equivalentes. Eso es ampliación. ¿Se acuerdan que hemos visto hace un momento? Ampliación. Entonces vamos a multiplicar nada más. Primero multipliquémoslo por 2. A ver, 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. Ya tenemos una ampliada, ¿no? Otra ampliada, vamos a multiplicarlo por 10. ¿Les parece? 3 por 10, 30. Y 5 por 10 tenemos 50. Ahí está. Y por último vamos a hacer una con 50. ¿Les parece? Ampliemos a 50. 50 por 3 son 150 y 50 por 5 serían 250. Ya tenemos 3. Fácil, ¿no? Sencillito. Entonces, cuando me pidan fracciones equivalentes es lo mismo que decir ampliación. Siguiente, me dice hallar el valor de la x. No se olviden que si tenemos de esta forma son equivalentes. Y para ser equivalente hemos dicho que tenemos que hacerlo en cruz, en x, ¿no? A ver, vamos a ver. 40 por 2, porque siempre hemos dicho que empezamos por esta multiplicación, son 80, 16 por x son 16x. El 16 pasa a dividir y me va a quedar exactamente que x vale 5. Ya tenemos la respuesta. Aquí también podemos hacer lo mismo. 15 por 3 son 45, muy bien. 5 por x sería 5x. El 5 pasa a dividir y la x me queda 9. Qué fácil, ¿no? A ver aquí, la número 4 dice convertir a fracción. ¿Se acuerda cómo se convierte en fracción? El entero se multiplica por el denominador y se suma con el numerador. Entonces tenemos 2 por 7, 14 más 3, 17. Y como denominador se coloca el mismo que él trae. Y por último, jóvenes, vamos a hacer esta conversión a mixto. Tengo 27 octavos. Solamente se convierte a mixto cuando estamos en presencia de fracciones impropias. ¿Cómo se convierte? ¿Se acuerdan? Se hace la división, ¿no? A ver, 27 octavos. Dividamos 3. 3 por 8, 24. Me sobran 3. ¿Cómo hemos dicho? A ver, acuérdense. El cociente es el número entero. El residuo se coloca como numerador y el divisor se coloca como denominador. Jóvenes, hemos terminado nuestra práctica. Espero que se haya entendido. Nos vemos en el Zoom.